a irnos nuevamente a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a continuar conociendo a nuestro enemigo. La iglesia no puede estar desapercibida. Ya yo soy cristiano, ya yo soy creyente, yo oré para recibir a Cristo, pero no cierra puertas, no se cuida. Déjeme decirle que camarón que se duerme amanece en el infierno. ¿Sí? Si usted se despreocupa y usted dice, no, pues yo tengo a Cristo, yo soy lavado con la sangre del Cordero, pero hay un aparatito por ahí en la mano que no lo sabe controlar, hay amistades que no sabe escoger, hay palabras que salen de adentro, porque lo que abunda en el corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, en 2 de Corintios, gloria al Señor, nos está hablando aquí sobre algo muy importante. En el versículo 10 nos dice así, y leemos con toda reverencia, todos puestos de pie, como cuando habla una persona muy, muy importante, ¿verdad? Un presidente, una persona importante. Aquí no soy yo la importante, aquí es el Espíritu Santo, aquí es el Señor, aquí es la palabra de Dios, aquí es Dios hablando con nosotros, amén. Y Él es el que nos va a hablar. Y dice así la palabra del Señor, el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí está hablándonos, y retomo la palabra perdón. Nosotros tenemos que vivir con un corazón libre de rencores, de resentimiento, de odio, de toda situación que nos pueda, porque la palabra de Dios es clara y el Padre nuestro nos lo dice. Perdona, Señor, nuestras ofensas, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahí estamos enlazándonos. Si usted y yo no perdonamos de corazón, y no, yo le perdono, pero no lo quiero ver. Yo lo perdono, pero que no se me acerque. Yo le perdono. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice el Señor? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora, ¿por qué entonces nos dice la palabra de Dios esto? Versículo 11. Léalo conmigo, para que Satanás no gane ventajas alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Sobre toda cosa guardada, iglesia del Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Para que Satanás no gane ventajas. Dice, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pueden tomar asiento. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta mañana? Una mañana hermosa, ¿verdad? Una mañana preciosa. El día de ayer ya pasó. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hermanos, la iglesia tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Amén. Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios nos dice, si alguno está en Cristo, pregúntese, ¿estoy yo hoy en Cristo? Porque es el verbo estar, está siempre en un presente. Entonces, hoy usted y yo tenemos que estar en Cristo. ¿Y qué más nos dice el Señor? Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad para vivir la plenitud, la gracia de Dios. ¿Y las cosas viejas? ¿Y todas son hechas? Hoy tiene Dios cosas nuevas para ustedes y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, y eso depende de la forma en que usted, la actitud en la cual usted maneje las situaciones que tiene cada día, porque todos los días tienen cosas diferentes. Entonces, aquí el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dice que la iglesia no debe de ignorar las maquinaciones del diablo. Recordemos que el enemigo es una persona, un ser astuto, ¿verdad? Un ser envidioso. Un ser que lo que busca es robar, matar y destruir. Esa es la profesión, ¿verdad? Ese es todo lo que se mueve en él,
es odio, es rencor, es resentimientos, y no lo hace directamente, sino que lo manipula a través de aquel que le da la oportunidad. En esta ocasión vamos a estar examinando la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a ver algunas cosas. Quiero decirle que con esta palabra, cuando yo la leí, cuando la escuché por primera vez, yo vine a los pies de Cristo. Solamente estábamos en un grupito de oración, en un pequeño seminario de la vida en el Espíritu. No conocía nada de la palabra. Hay muchas personas allá afuera y muchos también aquí adentro que hemos estado, que en aquel tiempo amábamos a Dios pero no lo conocíamos, ¿verdad? Job dice: de oídas te había oído, pero cuando usted tiene una experiencia personal con Dios, usted comienza a conocer a Dios. Y estando en ese pequeño seminario, se leyó este versículo, y todo lo que este versículo dice, yo lo practiqué. Mi madre era una persona que, ella estaba en la iglesia católica. Íbamos normalmente a la iglesia, amábamos a Dios, cumplíamos con todo lo que la iglesia decía, pero luego salíamos a un lugar donde la brujita nos podía decir algo, donde nosotros, mamá quería saber algunas cosas, y así nos fue involucrando a todos en ese ambiente. Cuando nos casamos, yo dije, mi esposo, que aquí está, para los que no lo conocen, ahí está, ¿verdad? Tenía el problema del alcoholismo, un alcoholismo crónico, un alcoholismo de 7 días a la semana, 24 horas, 365 días del año. Y yo dije, yo con esta práctica le hago un maracuyá ahí y lo libero. Pero saben que el diablo no saca sus demonios. Nos va hundiendo. Y fueron años muy duros, muy duros, porque desde que nos casamos, el Señor nos bendijo la primera semana. Yo quedé embarazada de mi primer hijo, y ahí así seguí teniendo 5 hijos, 1 por año. Eso me lo enseñó mi mamá. Ella tuvo 12, 13 hijos, 1 por año, ¿verdad? Entonces, yo llegué a un punto en que yo me sentía angustiada porque yo percibía que lo que estábamos practicando no era bueno. Tuve experiencias muy fuertes, muy fuertes. Y nos fuimos para los Estados Unidos, y aquí mi mamá nos llevó a eso, y llegó a Estados Unidos. Ya ella había comenzado a conocer del Señor, y entonces nos pidió que buscáramos un grupo de oración carismático, y bueno, lo buscamos, y ahí pude tener ese encuentro con el Señor. Entonces vamos a ver qué dice Deuteronomio 18:10, y vamos a leerlo. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Estos son pactos satánicos de brujos, de hechiceros. Hacen pentagramas en el suelo, ponen velas, y en muchas formas el satanismo pacta a la familia, pacta a las personas, pacta a nuestra juventud, ¿verdad? Sobre todo busca jóvenes, niños, para pactarlos. Ni quien practique adivinación. Eso era algo que mamá buscaba, que le dijeran si papá andaba no sé dónde. Ni agorero, ¿verdad? Que le dé cosas para regar. El agorero también practica la adivinación. Ni sortílego, que le saque la suerte. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En aquel tiempo, en abril del
de 74. Murió un hermano mío quemado, murió en un incendio. Y como tenían una brujita en la casa, mamá quería hablar con su hijo todos los días. Y eso eran prácticas constantes, muy difíciles, muy, muy difíciles. Dice, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12, leámoslo en voz alta. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti, iglesia del Señor, mas dile a mí, como iglesia del Señor, no me es permitido. Dios no se lo permite, dice aquí, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Recordemos que hablamos de algo muy, muy pequeñito, pero que es muy poderoso. Y es, la palabra de Dios dice que nuestra fe tiene que estar puesta en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, el enemigo, como vimos allá en Ezequiel, fue un espíritu creado por Dios en perfección hasta que apareció la maldad en él, ¿verdad? Y él fue arrojado, él estuvo primero en el jardín del Edén, ¿verdad? Y fue arrojado con todos los ángeles que le siguieron a la tierra. La palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a discernir. Es un espíritu que debemos pedirle al Señor, el espíritu de discernimiento, ¿verdad? No se pelee con su marido, peleese con lo que se está moviendo a través de su marido, a través de su esposa, a través de sus hijos. Peleemos con el que tenemos que pelear. Y la palabra del Señor nos enseña ahí en Efesios que nosotros necesitamos tener toda la armadura de Dios. Ahora, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo redimido y hemos venido hablando sobre la necesidad de tomar nuestra mente y direccionarla por el Espíritu de Dios. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en 1 Corintios 2:16, que el pueblo de Dios tiene la mente de Cristo y que también nos enseña que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos entender. Entonces hay una armadura de protección. ¿De quién es esa armadura? La armadura de Dios. Él no la pone, es única talla, para que lo sepan. Le queda a los chiquititos, a los grandes, a los gordos, a los flacos, a todo el mundo. Ok, pero para proteger nuestra mente tenemos el yelmo de la salvación. Para proteger nuestras emociones, nuestros sentimientos, para cubrir nuestras espaldas, tenemos la coraza de justicia. Para caminar con certeza en victoria, tenemos el cinto de la verdad. Para caminar en obediencia, tenemos las sandalias del Evangelio. Para repeler todo dardo del fuego, tenemos el escudo de la fe. Y para pelear la batalla, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es para que usted diga, ¡ay, qué bonito! El Señor me tiene protegido. No, usted tiene que velar por mantener esa armadura puesta en usted. El Señor dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y una de ellas es que hay mucha atracción. La Biblia nos ha dicho que Satanás es el engañador y engaña a todo el mundo. Sí, a usted también cuando se deja. A mí también si me dejo. ¿Por qué? Porque Él nos presenta cosas fáciles, cosas atractivas. Y aparte de eso nos susurra al oído.
Y nos dice, como le dijo a Eva, ¿sabe Dios que cuando comas de esta fruta serás como Dios? Él no quiere que seas como Él. De cierto que no vas a morir. Y entonces le ponemos que le caliente la oreja. Algunos le ponen la oreja, ¿verdad? Para que se la caliente por el WhatsApp, qué sé yo, por muchas formas. Y terminamos siendo seducidos por la astucia de Satanás, el engañador, el que viene a robar, matar y destruir. Tiene una ira muy grande con los cristianos. Tiene una ira muy grande con los matrimonios. Tiene una ira muy grande con la familia, con los niños, con los jóvenes. La Biblia dice que en los niños, los ángeles de Dios miran el rostro del Padre. Y entonces desde el vientre ya quiere destruirlos, como lo hizo con Moisés en el tiempo de Moisés, como lo hizo con Jesús en el tiempo de Jesús. Aún antes de nacer, quería matarlos. Nosotros como cristianos no podemos caminar desapercibidos en esta tierra, porque todavía estamos en esta tierra. Usted y yo, la palabra de Dios nos llama a caminar en el Espíritu, pero tenemos una carne con que pelear. Tenemos 3 enemigos con nosotros. ¿Qué es? El mundo, la carne y Satanás, el diablo. Pero yo le digo una cosa. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, el primer enemigo y el más poderoso no es Satanás. Tu enemigo es tu carne. Mi enemigo es mi carne. Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros si nosotros no le permitimos. La palabra de Dios dice con claridad en el libro de Efesios 4: enójense, pero no pequen, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe? El darle lugar, el darle permiso, es abrirle una puerta. Y poco a poco, en la próxima prédica, vamos a hablar sobre puertas que podemos abrir o podemos tener abiertas, que son derechos legales que el enemigo adquiere sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. La palabra de Dios nos dijo la semana pasada en Éxodo: no tendrás imágenes delante de ti, ni te postrarás delante de ellas, porque yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecieron, o de los que me aborrecen. Pero bendigo hasta 1000 generaciones de los que me aman. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? ¿Cuántos glorificamos a Dios por ese encuentro que tuvimos con Él? Y si usted y yo tuvimos un encuentro real, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos da la sabiduría. Y si a alguno le falta sabiduría, dice el Señor, pídasela a Dios y se la dará como abundantemente. Pídale también la inteligencia espiritual. Los espíritus de Jehová, el Señor, están en nosotros, porque la palabra de Dios dice en San Juan 3, dice el 34, que Él nos da su espíritu por medida. ¿Qué le parece? ¡Wow! Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, dice el Señor allá en el libro de Efesios. Usted le dice: ay Señor, bendíceme, ya no te puedo bendecir más, ya te lo di todo. Ahora voy a ver cómo ordenas para caminar en mi poder. El que vive en el Señor vive en el poder de Dios. Entonces, el enemigo comienza a trabajar y a poner ciertas situaciones. Vamos a ver. Esto que he mencionado son pactos que se han hecho con las tinieblas, y vamos a volver. El Señor dice que el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue que anulada y clavada en la cruz, ¿verdad? Pero como el diablo no es ningún caballero, el ejemplo que yo tengo sobre esto es esta propiedad. Esta propiedad la compramos hace bastante, ¿verdad? Y se compró con una hipoteca. Hubo un señor que nos hizo un préstamo, se canceló
y luego se le fue pagando a este señor hasta que pagamos hasta el último centavo. Y gloria al Señor, Dios proveyó para eso. En ese tiempo habían cosas que hacer aquí, ¿verdad? La propiedad se había comprado, necesitábamos construir, necesitábamos levantar, y alguien me aconsejó que hiciera un préstamo en ese tiempo al Banco Agrícola de Cartago, que trabajaba ahí. Me dice, yo le ayudo. Le digo, qué bueno, bendiciones. Entonces hicimos la solicitud, pusimos la propiedad a responder, y llega y me dice, pastora, qué raro, la solicitud fue denegada. Le digo, ¿por qué? Si la propiedad está libre. Me dice, no, está hipotecada. ¿Cómo que hipotecada? Si aquí están los papeles cancelados, ¿verdad? La hipoteca que teníamos con el diablo ya fue cancelada. ¿Alguien dice un amén a eso? Pero necesitamos darle una notificación de que usted y yo ya entendimos que somos libres. Entonces lo que procedía era buscar un abogado para que hiciera una notificación al Ministerio de Hacienda y liberara la propiedad. Y entonces hizo constar allá que la propiedad estaba libre. Eso ocurre, las cosas que ocurren en lo natural nos dan ejemplo para lo espiritual, para lo sobrenatural. Y pude entender esta palabra. Nosotros, al venir a Cristo, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y camina en el temor de Dios, si se muere, deja los zapatitos aquí porque va para arriba. ¿Ok? Pero asegúrese de que está caminando correctamente, ¿verdad? Porque muchos oran para recibir a Cristo, pero no dan testimonio, no dan fruto de arrepentimiento. Siguen en las mismas cosas, hablando como si no conocieran, o con un pie en la iglesia y otro pie en el mundial, ¿verdad? Esos necesitan nacer de nuevo, necesitan arrepentirse, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que a su presencia no entra nada impuro ni que hace maldad, ninguno que practica cosas. Bueno, en la iglesia del Señor he venido conociendo a través de los años que hay muchas prácticas que todavía se dan en el ocultismo. Una persona que conoce de Cristo y allá en su trabajo aparece una medium y le dice, dame tu mano para leerte. Yo no creo en eso, pero abre la mano y permite que le digan cosas y yo no lo creo, pero ya le dio autoridad al enemigo, ya le abrió una puerta, ¿verdad? Un derecho legal. El Señor dice en su palabra que no haya entre vosotros quien practique adivinación. Y no solo practicarlo uno, sino que alguien se lo practique, ¿verdad? Es muy común de que aún dentro de la iglesia, y hablo en general la iglesia, regularmente o ocasionalmente abran el periódico para ver qué les dice el horóscopo. ¿Ah? Y entonces cuando vienen a administración conmigo o cuando vienen a una consejería, yo a veces les pregunto, ¿cuál es tu signo? El mío es tal. Y desde el momento que ella dijo mío, ya se apropió de algo que no es de ella, ¿verdad? Nuestro signo es Jesucristo. Nuestro signo es el amor de Dios, el amor ágape, no el amor carnal del mundo, ¿verdad? Porque entre amores hay mucha confusión, ¿verdad? Pero el cristiano de verdad debe estar seguro de que está caminando en integridad. Amén. Amén. Entonces, de pronto va ahí y le dice, ¿por qué no vamos? Y le ponen unas agujitas ahí y resulta que esas agujitas están pactadas y para que el sistema nervioso se le ajuste y no se da cuenta de que le está dando derechos al enemigo. El ocultismo, de hecho,
todo lo oculto procede de las tinieblas. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso dice la palabra del Señor aquí en el versículo 14, a nosotros no nos es permitido. ¿Verdad? Entonces seguimos buscando a ver quién me da dice, este perfume, dicen que atrae a las personas. Amén. Ese perfume, nos trae suerte. Y le dan cosas, objetos en su casa que se mueven bajo espíritus de las tinieblas. Hay personas que tienen, y les dije la vez pasada, en sus carteritas o en sus billeteritas, aquella imagencita, aquella cosita que le dijo la abuela, nunca la pierdas porque te va a proteger donde quiera que vayas. Y estamos desviando nuestra fe, que debe de estar en Cristo, que debe estar en el Dios que fue a la cruz por usted y por mí, para depositarla en objetos, para depositarla en personas. Y no solo eso, algunos dicen, yo siento que a mí me echaron una brujería. Y hay gente que está constantemente viniendo porque cree que le echaron una brujería. La palabra de Dios dice que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no habrá brujo, ni hechicero, ni maldiciente, ni satánico que prevalezca contra ti. Pero cuando tenemos el temor abre puertas. El temor es un espíritu que abre puertas y le da acceso para que lo que usted teme le venga. Y el libro de Job nos lo enseña. Job era un hombre, dice, íntegro. Era un hombre como no había otro, dice la palabra del Señor. Y él todo el tiempo hacía sacrificios a Dios por todos sus hijos, por si ellos habían pecado contra Dios. Y tenía ese temor de que algo pudiera pasarlo. Y cuando le pasa lo que le pasa, dice, lo que temí me aconteció. La Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Cristo. Usted y yo no necesitamos de los amores de este mundo. Usted y yo no necesitamos de las ofertas del diablo. Usted y yo no necesitamos andar averiguándole la vida a nadie. Amén. Porque el que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, que en Cristo estamos completos. Entonces vemos que hay muchas cosas que se están moviendo, ¿verdad? Sigilosamente, viendo a ver cómo nos engañan. Allá nos pactamos, vamos a regar esto en la casa, ¿verdad? Porque esto aleja los espíritus, porque esto me ayuda para que la bendición de Dios venga. Ahora yo le pregunto, ¿necesita Dios ayuda? No, lo que necesita son rodillas dobladas. Lo que necesita es un corazón que tenga fe absoluta en Él. Amén. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro Dios, vamos a ver cómo es, dejemos esta lecturita ahí, vámonos al Salmo 139. Veamos cómo es su Dios. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? Gloria al Señor. Ya vimos en las prédicas anteriores que tenemos que cuidar mucho las palabras que hablamos, ¿verdad? Porque por tus palabras, por las palabras, el enemigo tiene derechos. Y por las palabras somos justificados y por las palabras somos condenados. Dice la palabra del Señor en Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nuestro Dios
Dios tiene cuatro, se me olvida. Bueno, 4 cosas que son solo le pertenecen a Dios. Cualidades, atributos, gracias. Solo le pertenecen a Dios. Y aquí está hablando de un Dios omnisciente, el que todo lo sabe. Ahora, le pregunto, fuera de Dios, ¿hay alguien más que pueda conocer toda tu vida, todo tu interior, si tú no se lo permites? Y vamos y abrimos la boca y le contamos a personas, a las brujildas, a los medios, todas estas gentes que son embajadores de Satanás. El evangelio de Satanás es el engaño, la mentira, el temor, la inseguridad. Entonces nuestro Dios es el único que puede resolver nuestros problemas. Y todavía más, hermanos, y tenemos que entenderlo, nosotros estamos expuestos totalmente al conocimiento de Dios. Nadie tiene que contarle lo que nosotros hacemos. Y la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos en oculto será sacado a la luz. Amén. Todo lo que está en oscuridad va a ser expuesto por la luz. Y la luz es Cristo, la luz es su palabra. Dice la palabra del Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿De qué está hablando? Que nuestro Dios es omnipresente. Ningún espíritu, ni Satanás, ni ningún muerto puede estar en todo lugar. Ningún espíritu de muertos. Ni San Fulano, ni San Sutano, ni San Perecejo, ni San Juan, ni San nada, ni San Judo. El único que puede estar y que está en el lugar donde usted y yo nos movemos se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el eterno, el gran yo soy, el Santo de Israel. Ahí donde usted está, ahí está Dios. Por eso dice: ¿a dónde huiré? Y hay algo muy curioso. En una oportunidad, estando nosotros viviendo en California, comenzábamos a caminar en el Señor y nos fuimos en un retiro, era como un retiro a un parque lejos de donde vivíamos, horas de camino. En ese tiempo todavía mi esposo tenía el problema del alcohol y entonces nos reunimos por ahí, pero tuvimos una pequeña discusión. Entonces nos apartamos del grupo donde estábamos, dejamos los niños ahí y nos fuimos caminando por el bosque. Íbamos caminando cuando alguien comienza a gritar: ¡Gerardo! ¡Gerardo! Y volvemos a ver. ¡Aquí estoy! ¿Sabe? Donde usted quiera que ande, alguien lo va a ver. Si estuviéramos escapados, si él hubiera andado con otra mujer, ahí la veía. Él andaba con su esposa, ¿verdad? Donde quiera que usted se meta, ahí alguien lo va a ver. Alguien va a ver. Y eso no se va a quedar oculto. Si nosotros como seres humanos no podemos escapar de la vista de otros, mucho menos de nuestro Dios. Mucho menos podemos escaparnos. Nuestro Dios llena todo el universo. Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Nuestro Dios es omnipresente, omnisciente, el todopoderoso. ¿Puede una estatua hacer algo? No. En el tiempo
en el tiempo de Samuel, dice la palabra del Señor que el arca de Jehová fue robada por los filisteos y fue llevada a los enemigos, a los filisteos, y la llevaron al templo del dios Dagón y la pusieron ahí. Otro día en la mañana amanece aquella estatua con las manos quebradas y con la cabeza en el suelo. Y la levantan y ya, seguro la hacen ahí arreglos. Una vez fui a la catedral antes de ir a un hospital y me postré delante de una imagen, era lo que yo conocía, era lo que me habían enseñado. Y comencé a ver que los dedos los tenía que remendados, quebrados, los ojos torcidos y todo. Y yo dije, ¡qué feo! Pero hay mucha gente que necesita conocer la verdad de nuestro Dios. Necesita que usted y yo le abramos los ojos del entendimiento. No los critiquemos. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo porque a Él le plació. Para que usted y yo pudiéramos conocerle y entender que no hay otro Dios más que uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Y que Él ha muerto por cada uno de nosotros. ¿Por qué vino Cristo a nosotros? ¿Por qué se hizo carne igual que nosotros? ¿Por qué fue a la cruz en el lugar de nosotros? Porque la misericordia de Dios es grande para aquellos que no le buscábamos también. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, debemos de entender que hay cosas que seguimos practicando que no convienen. Que no conviene al pueblo de Dios. ¿Verdad? Le decía la vez pasada de la crucecita en la puerta. Tal vez no lo supe decir bien. Muchos creen que esa cruz les va a librar de que el diablo entre. Pero no conocen a Cristo. No, hay prácticas y hay palabras y hay actitudes dentro del hogar que hacen que el enemigo no pueda salir. Porque está dentro. Está gobernando a las personas que están ahí. Entonces, cuando la gente se siente desesperada, busca al ocultista, busca al brujo, busca al perfume, busca el animalito, y en todo esto hay una artimaña del enemigo. ¿Qué es? Los espíritus de adivinación, todos proceden de las tinieblas. Todo esto es el mundo del ocultismo, procede de Satanás. Y la palabra de Dios dice que los que practican estas cosas son, ¿qué es abominación? ¿Qué se imagina? Yo les he dicho, cuando yo leí esta palabra, ahí sola en mi cuarto, mi esposo dormía, mi familia dormía y yo comencé a leer y le dije, Señor, ¿qué es abominación? Porque todos los que practican esto, los que practican la ouija, los que practican la adivinación, los que juegan con cartas, los que buscan curanderos, los que andan en sesiones de espiritismo, los que están en las manos de Satanás y están engañados. Y yo le dije, Señor, ¿qué es algo abominable? Conste, mis hermanos, que yo amaba a Dios. Conste que yo trataba de ser una persona cristiana, católica en ese tiempo, sin conocer a Dios, pero yo amaba a Dios. Y algo muy importante es pregúntese, ¿ama usted a Dios? ¿Cuánto le ama? ¿Cómo le ama? Porque depende, Dios no mira nuestros actos en sí, sino lo que motiva tus actos, lo que motiva tus palabras, lo que motiva a quién le estás obedeciendo. En este tiempo, en estos días, en este mes, alabo al Señor por algo que me llegó hoy. Y le doy la gloria a Dios y que Dios nos dé esa fuerza que Dios le ha dado a esta persona allá en El Salvador. Prohibieron terminantemente la celebración de Halloween. Terminantemente.
Y él dijo, Bukele dijo, este país le pertenece al Salvador, es un país cristiano y no tiene nada que ver, no tiene que rendirle nada a Satanás. Y alabamos al Señor porque en muchas tiendas de lo que he caminado no he visto cosas de esas, excepto hay algunas que sí, pero Dios tratará con eso. Pero el cristiano verdadero, el nacido de nuevo, en un tiempo decía, bueno, no le celebremos, no usen máscaras de brujas ni de nada de eso, cambiémoslo por angelitos, cambiémoslo por algún santo, cambiémoslo por las mascaradas. Igualmente estamos celebrando. ¿Me explico? Mi primera experiencia con una actividad de esta fue a mis 13 años, cuando salí a trabajar. Y en el trabajo llegó ese tiempo de esa celebración, y todos los empleados y todos los que estaban ahí comenzaron a celebrar, y habían bailes y todas esas cosas y disfraces. Y en lo que pude oír, en uno de ellos una empleada se iba con el jefe y el otro se iba con el otro, y el otro. Se hacen barrabasadas, se hacen cosas terribles. Es un tiempo donde se sacrifican niños, es un tiempo donde se acarrean grandes maldiciones. Y por eso tenemos que doblar mucho las rodillas por nuestra nación. Satanás usa la música para pactar. Todos los grupos que están trayendo al país, rockeros satánicos, gente que es manipulada por el diablo, se le abren las puertas para que traiga maldición, y después vemos las ruinas que comienzan a moverse. Pero aquí hay una iglesia para que estar orando, reprendiendo y deshaciendo todo pacto diabólico, toda maldición sobre el matrimonio, toda maldición sobre nuestros hijos, todo lo que se está moviendo. Todo eso viene por parte del ocultismo. La raíz del ocultismo es la idolatría. La raíz de las aberraciones sexuales es la idolatría. Y eso está escrito también allá en el libro de Romanos capítulo 1. ¿Puedes alabar al Señor? Estas cosas pocas veces se tocan, hermanos. Y por eso muchos caminan, ahí van, porque no leen la Biblia, porque no la escudriñan, porque no están comprometidos con el Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1. Iglesia, escuche bien esta palabra y póngala en su corazón en el versículo 18, porque tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, no solamente con nosotros mismos, sino con toda nuestra gente, nuestro alrededor, todas las personas que podemos alcanzar. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Piensen qué significa eso. Cuando usted y yo no predicamos el Evangelio, cuando usted y yo no hablamos de Cristo, cuando usted y yo no damos testimonio, le estamos permitiendo al diablo que avance. Le estamos cediendo terrenos en nuestros hogares, en nuestras familias. Usted y yo, lo poquito que conocemos, debemos de transmitirlo. La Biblia es clara. En aquel tiempo yo decía, sí, claro, yo vengo de una iglesia que no me enseñó nada, pero ahora no estamos en una iglesia donde no se enseña, donde no se predica la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Tenemos responsabilidades con todos los que están a nuestro alrededor, oigan o no oigan, se conviertan o no se conviertan. Nuestra responsabilidad es hablarles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si creen en Jesucristo, la fe va a ser desviada de todo objeto, de toda persona, de toda... Eso, hermanos, de que se comenta mucho y dicen, es que yo siento que tiene malas vibras. Eso es de la nueva era, mis hijos. No hay buenas vibras ni malas vibras. O hay presencia de Dios o no hay presencia de Dios.
porque lo contrario es la presencia del enemigo. Me doy a entender. Entonces, quitémonos esas palabritas que son muy comunes y acarreamos cosas que no son. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí sigue hablando la palabra de Dios. Cuando yo practiqué estas cosas, iba a un centro espiritista allá en Heredia. Y mi madre, en su inocencia, le decía, yo estaba trabajaba en un almacén, me decía, Anita, me dice, es que la señora que estoy visitando me dice que tú tienes poderes y tienes que ir conmigo. Y mi mamá era, o lo hace o lo hace. Y llegando a ese lugar me encontré altares donde no faltaba ningún ninguna imagen, incluyendo imágenes como ¿eso qué es? ¿Cómo son? ¿Cómo es? Donde tiene la Eucaristía. Ahí había. ¿Te diste cuenta que eso es de Dios? Pero las experiencias que yo viví en ese mundo no eran de Dios, eran del propio Satanás. Eran cosas terribles. Eran cosas donde yo, cada vez que entraba, en una oportunidad mi madre me dice, me dijo fulana que tenía que meterte en un cuarto y cerrarte la puerta para que viniera el espíritu de no sé quién y no sé cuánto. Y sí vinieron, se oían como caballos, como cosas muy, muy, muy duras. Pero mi mamá estaba fuera de la puerta y no me dejaba salir. Hermanos, el reino de las tinieblas es real, como es real el reino de Jesucristo, el Dios Todopoderoso y el Eterno. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde ya, todo objeto y toda práctica. Aquí dice la palabra del Señor ahí en el mismo libro de Deuteronomio, que no podemos practicar lo que el mundo practica. Muchos me encuentro por ahí y en algún momento ha sucedido en esta iglesia de que en las ofrendas de pronto echaron un pedacito de lotería. ¿Ah? La intención tal vez es buena, pero la práctica es mala. Dios dice que no habrán sortílegos entre nosotros. Y hay muchos que quieren ayudar a Dios para que les bendiga. Y en este tiempo de la Navidad o en este tiempo de las loterías extraordinarias o del tiempo, mire, nos duele ver a la gente que va a comprar tiempos y son personas. Una señora me decía, me presta tanto, porque yo no sabía para qué se lo presté. Me dice, mi esposo era para ir a comprar tiempos. ¿Qué dice el libro de Proverbios? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir, ¿sí o no? Si Dios quiere prosperarnos, nos prospera. Dice la palabra del Señor allá en el Salmo 1, que el hombre que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, y que todo lo que hace Dios lo hará prosperar. No tenemos por qué recurrir a esas prácticas.
Hace poco me decía una hermana, ¿es cierto lo que me dijo otra hermana de otra iglesia? ¿Y qué le dijo? Me dice, ya usted cubrió el espejo, porque por el espejo se manifiestan los espíritus, así es que mejor que no se vea usted en el espejo. Y le dijo, ¿quién le dijo eso? Fulana tal, y ella va a predicar la palabra en otra iglesia. Hermanos, eso no es, eso es ocultismo, eso es brujería, eso es hechicería, eso es ocultismo en todas sus formas. Uy, que si se quebró el espejo, son 7 años de maldición. Son 7 años de maldición si usted no se arrepiente de sus pecados, si no se convierte de verdad a Cristo. Pero el espejo se puede quebrar las veces que le dé la gana y compramos otro. Nada pasó. Hoy no pase por debajo de la escalera, porque igualmente, hermano, la iglesia no puede caminar en supersticiones. Dios está hablando a la iglesia que ha recibido a un Cristo vivo, a un Cristo que ya no está colgando muerto, sin moverse en una cruz. Ahora habita dentro de nosotros, ahora está con nosotros. ¿Alguien puede darle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos? ¿Alguien puede alabar al Señor por toda su gloria? Dios es bueno, en gran manera bueno. Aún hoy hay personas en la iglesia que aún muerto le están pidiendo y les está hablando. Se murió el abuelo, se murió el papá, se murió la mamá. Papá, ayúdame. ¿Dónde están los muertos? ¿Sabe usted dónde están los muertos? La palabra de Dios dice, no invocaremos a los muertos. Prohibido para la iglesia del Señor. Porque cuando yo practiqué eso y les conté que mi hermano había muerto quemado y mi mamá quería hablar todos los días con él, se presentaba un espíritu, pero no era el de mi hermano. Rápidamente me di cuenta que era un espíritu, un demonio que se hacía pasar por mi hermano. Y luego mi madre, cuando se convierte al Señor, me dice, mi amor, perdóneme, porque yo no conocía. ¿Me explico? La palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 16, nos habla del rico y Lázaro. Nos cuenta esta historia para revelarnos una verdad de la eternidad. Dice la palabra que había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recordemos que el seno de Abraham es un lugar especial donde todos los que morimos en Cristo vamos a estar. También se le conoce como el paraíso. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, que es la antesala del infierno, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros.
de manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Solo hay 2 lugares: el cielo o ese lugar de tormento. La persona, al cerrar los ojos aquí y dar su último respiro, no tiene oportunidad de regresar a esta tierra y no se le puede invocar. Saúl, cuando murió Samuel, él quiso hablar con Samuel y buscó una pitonisa, que es una bruja. Se le conoce como pitonisa o como adivina. En aquellos tiempos era una bruja. Y esta mujer lo atiende. Él mismo había mandado a quitar todas las brujas del territorio, y ella se presenta y le dice: ¿qué quieres? Que me llames. Y viene una persona, pero esa persona no viene de parte de Dios. Sin embargo, Dios usa todo lo que tiene en su poder para darnos a conocer su voluntad. Hermanos, nosotros no podemos invocar a los muertos. El que está muerto, descansa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Duerme. Los muertos en Cristo duermen, descansan, y no debemos invocarlos, no debemos llamarlos. No hay regreso, no hay salidas. Si se van al Hades, a ese lugar de tormento, no los podemos sacar de ahí. Por eso la oportunidad es hoy y ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de conversión, hoy es el día de arrepentimiento. Usted no sabe si tiene tiempo para arrepentirse en el paso que sigue. Reconocer lo malo que estamos haciendo, reconocer en qué estamos fallando, qué derecho le estamos dando al enemigo, que nos impida llegar a la presencia de Dios y tener la gloria de Él en nosotros. Están muy serios todos, pero estoy hablando de cosas serias. El enemigo inventó un lugar intermedio, inventó un lugar donde la madre de Jesús interviene a favor de ellos. Eso es la mentira más terrible que se hizo. Inventó que las oraciones del pueblo podrían sacarlos de donde estaban. Y entonces se pagan y se paga para que salgan de ahí. Hermanos, Satanás es sumamente astuto, pero usted y yo tenemos hoy el día para predicar y evangelizar y alcanzarlos y rescatarlos del fuego del infierno y pasarlos al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Hoy es el día de predicar. Hoy es el día de hablar de Jesucristo y hablar su palabra. Hoy es el día de quitar todo engaño y toda mentira. Los espíritus existen, los espíritus, la palabra de Dios nos habla, y son espíritus que están al mando de Satanás. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados de maldad en las regiones celestes. Y usted puede ver la manifestación de ellos en muchas formas, pero que no sea en tu vida, pero que no sea en tu hogar. Y Dios nos ha puesto en nuestros hogares para pelear las batallas. Dios nos ha puesto en nuestros lugares, en nuestros hogares, para discernir qué se está moviendo, qué astucia tiene el enemigo en los hogares nuestros, que pueda tomar ventajas.
y reprenderlo y consagrarnos, doblar rodillas y orar y reprender, porque Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios. Dios nos dio autoridad sobre toda hueste de maldad, sobre todo poder de las tinieblas, y nada podrá tocarnos. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien puede darle gloria a Dios esta mañana? Dale alabanza a nuestro Dios, porque Él es bueno y Él es santo. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque Apocalipsis lo dice. ¿Cuál es tu victoria? Y la victoria del Señor la tenemos porque nos la dio en la cruz del Calvario. Y cierro con esto. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que tu enemigo está vencido, que tu enemigo no tiene poder, a menos de que usted le dé lugar al diablo. Jesús. Reprenda tus ojos cuando ven a la mujer que anda casi desnuda en las calles. Reprenda tus oídos cuando le permites al enemigo susurrarte palabras que usted sabe que traen grandes problemas a su vida espiritual y a su hogar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Pongámonos de pie, mis hijos. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, hermanos, y nosotros, diga conmigo, y yo le he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio, y he menospreciado la vida hasta la muerte. El Señor dijo: todo el que quiera seguirme, niéguese a los deleites de tus ojos, niéguese a los deleites y los placeres de la carne. El Señor dice en su palabra, en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo mora en ti, mora en cada persona que tenemos a Cristo. Y el Señor nos ha dicho que mayor es el que está en nosotros que el que se mueve afuera. Nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero que fue derramada, y por la palabra, por lo que hablamos, por lo que testificamos. Podemos seguir venciendo en cada tentación, en cada pensamiento negativo, feo, que usted sabe que eso no le agrada a Dios. Usted tiene la autoridad para reprenderlo y apartarse de eso. Dios no nos dejó aquí a la deriva, mis hijos. Dios no nos dejó a merced del enemigo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, y a otros no escucharán. No oirán la voz de otro, ni le seguirán. Dice la palabra del Señor: Él vino para darte vida y para darnos vida en abundancia. Jesús ha venido a tu vida. Y si tú has escuchado este mensaje y sabes que hay algo en tu corazón o algo que no has entendido, yo le digo, puede acercarse conmigo y yo le voy a explicar con la palabra. No puedo explicarlo con lo que yo crea, sino con la palabra, porque lo que yo crea, si no está en la palabra, no lo reciban. Lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene la respuesta a tus preguntas. Dios tiene la respuesta a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres. Cierra tus ojos. Si has hablado palabras groseras de maldición para con tus hijos o para con tu generación, cancélalos ahora. Si en tu casa hay algún objeto que el enemigo haya puesto ahí por un regalo, porque fuiste a México y trajiste de los indios no sé qué,
o algo que se practica en el mundo espiritual, el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Sácalo de tu casa y destrúyelo. Quémalo, derríbalo. Eso trae maldición. La Biblia lo dice en Deuteronomio 7, 24 al 26. Todo lo que traigas a tu casa que sea de maldición, se convierte tu casa en maldición y tu vida también. Todo lo que practiquemos en el ocultismo, cuando invocamos y hablamos palabras que sabemos que no son correctas y que vienen de las tinieblas, estamos atándonos al poder de Satanás. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Estamos en la presencia del Señor. El Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. El Espíritu Santo nos anhela celosamente y no puede compartirnos con nada de este mundo. No nos puede compartir con el pecado, ni con la mentira, ni con ninguna circunstancia difícil, porque todas las cosas de Dios son de bendición. Iglesia, Dios te ha puesto en este lugar para que seas bendición, para bendecirte y para que seas de bendición, primeramente en tu casa, primeramente para tu hogar, para tu familia. Dios bendecirá todo aquello donde pusieres tu mano. Amado Espíritu Santo, yo te pido perdón por los pecados de tu iglesia. Yo vengo delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te pido perdón por los pecados de ignorancia que haya cometido tu pueblo, Señor, o por los pecados de desobediencia que haya cometido tu pueblo. Amado Espíritu Santo, derrama el temor de Jehová en nuestros corazones y trae el espíritu de discernimiento para conocer qué es lo que viene de ti. Y lo que viene de ti trae gozo, lo que viene de ti trae paz, lo que viene de ti trae bendición y alegría, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y tu palabra dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y se conviertan a Él. Amado Rey, te adoramos. Levanta tus manos y díselo. Dile al Señor que tú lo amas sobre todas las cosas. Dile al Señor que tú hoy te desligas de toda atadura de las tinieblas, de toda potestad del diablo. La brujería sí existe, los hechizos sí existen y es gobernado por el rey de las tinieblas. Y sí prevalece en aquellos que le abren puertas. Cierra toda puerta. Cierra toda puerta en tu corazón. Saca de tu corazón toda situación y todo lo que usted sabe y sabe porque lo sabe, que le gusta, que lo quiere, que le costó mucho. Dice la palabra del Señor: no desee ni aun el oro que pueda tener, porque será para piedra de tu vida. Levanta tus manos. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Señor ministrando tu corazón, ministrando tu mente, ministrando tu alma, glorificando el nombre del Señor sobre aquellos cuyo corazón está dispuesto a obedecerles. La bendición de Dios te acompañará en todo momento, en cada paso de obediencia que estemos dando, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.